Cuando mi hija levantó su copa frente a la alta sociedad de León, le entregó a su suegra un viaje pagado con mi dinero y gritó: «Un brindis por mi verdadera mamá». En ese instante, sentí que el aire se me escapaba de los pulmones y mis manos empezaron a temblar tanto que creí desmayarme ahí mismo. Ella pensó que me había destruido, pero no sabía que ese brindis le costaría su casa y su futuro. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana, porque el final de esta historia te dejará helada. Esta es una lección de vida real que toda madre necesita escuchar para proteger su dignidad. No te vayas. Tienes que saber cómo recuperé lo que era mío. Hola, soy Carmen. Tengo 68 años y vivo en León, Guanajuato. Toda mi vida trabajé cosiendo ajeno para darle lo mejor a mi hija. Nunca imaginé que mi mayor sacrificio sería pagado con la peor traición. Era la víspera de Navidad y mi cocina olía a gloria, o al menos eso pensaba yo, mientras movía la cuchara de madera dentro de la olla de barro. Desde las 6 de la mañana estaba de pie, con ese dolorcito en la espalda baja que ya es mi compañero de todos los días. Pero no me importaba. Estaba limpiando los romeritos, uno por uno, con mucha paciencia, quitándoles las ramitas duras, porque yo sé muy bien que a mí Lucía no le gustan si se sienten rasposos en la garganta. Todo tiene que estar perfecto para ella. El ponche ya hervía en la estufa de atrás, soltando ese vaporcito dulce de guayaba y tejocote que se te mete hasta el alma y te hace sentir que, pase lo que pase, el mundo está en paz. Me había gastado hasta el último peso de mi aguinaldo de la pensión en ese lomo mechado y en los ingredientes para la cena. Fui hasta el mercado bien temprano para escoger la carne más suavecita y las almendras más frescas, porque yo sé que a mi hija le gusta lo bueno, y aunque una viva al día, en Navidad no se escatima. Miraba mi cocina, chiquita, con sus azulejos que ya tienen sus años, pero que brillan de limpios, porque me pasé la semana tallándolos, y me sentía orgullosa. No tenemos lujos, pero aquí nunca ha faltado el amor ni un plato caliente. Pero el reloj de la pared, ese que era de mi madre, no dejaba de avanzar, y la angustia me empezaba a subir por el pecho. Daban las 5, las 6, y mi Lucía no llegaba. Ella me había prometido que pasaría temprano para ayudarme a picar la fruta, o al menos para platicar un rato mientras se cocía la carne, como hacíamos antes, cuando ella todavía vivía aquí y no se avergonzaba de esta casa. Yo me asomaba a la ventana cada vez que escuchaba pasar un carro, moviendo la cortina apenas un poquito. El teléfono lo traía metido en la bolsa del mandil, pegadito a mí, revisándolo a cada rato para ver si tenía señal o si se me había pasado una llamada, pero nada. Estaba en silencio. Cuando por fin escuché el motor de su coche estacionándose afuera, sentí un alivio tan grande que tuve que persignarme. Me alicé el mandil, me acomodé el pelo y puse mi mejor sonrisa, pero mi hija entró como un torbellino. Ni siquiera cerró bien la puerta. Venía guapísima, eso sí, con un vestido de esos que brillan y unos tacones que sonaban fuerte contra mi piso de cemento pulido. Olía a perfume caro, de ese que marea un poco, y traía el maquillaje impecable, como de revista. Se veía tan ajena a mi cocina, tan distinta a mí, con mis manos oliendo a cebolla y ajo, que por un segundo me sentí chiquita en mi propia casa. Le dije que se sentara, que ya estaba listo el lomo para que lo probara, que le había apartado las orillas doraditas que tanto le gustaban de niña. Le acerqué un platito de barro con mucha ilusión, esperando ver esa cara de gusto que ponía antes. Pero ella ni siquiera se quitó el abrigo. Me miró el plato y luego miró su reloj, con esa prisa de la gente importante que siempre tiene un lugar mejor a donde ir. Me dijo con una voz que no parecía la suya, una voz impostada y fría, que mejor no comía nada. Dijo que se estaba guardando para la cena en casa de sus suegros, allá en la zona residencial del Campestre, porque su suegra Consuelo había mandado pedir un pavo gourmet inyectado con vino y no sé qué tantas cosas finas, y que no quería llenarse con grasa. Sentí un piquete en el pecho, justo ahí donde duele el corazón, como si me hubieran dado una cachetada con guante blanco. Mi lomo, mis romeritos que estuve limpiando por horas, mi esfuerzo de todo el mes, todo reducido a grasa y comida de segunda frente al pavo gourmet,
de su suegra rica. Me dieron ganas de llorar, te lo juro, pero una es madre, y el orgullo se lo traga con saliva para no amargar la fiesta. No dejé que se me quebrara la voz. Respiré hondo, forcé la sonrisa más grande que pude, y le dije que no se preocupara, que entendía perfectamente. Fui al trastero y saqué el tupper más grande que tenía, ese que guardo para las ocasiones especiales. Empecé a servirle bastantes romeritos y unas rebanadas gruesas de lomo, pensando que a lo mejor mañana, cuando se le bajara la fresa y estuviera sola en su departamento, le iba a dar hambre de comida de mamá, de comida de verdad. Se lo di en una bolsa para que no se le ensuciara el vestido. Ella lo tomó casi por compromiso. Me dio un beso rápido en la mejilla que apenas me rozó la piel para no despintarse, y salió corriendo diciendo que se le hacía tarde. Me quedé parada en la puerta, viendo cómo se alejaba, sintiendo que mi hija estaba ahí, pero al mismo tiempo ya se había ido hace mucho. La casa olía a Navidad, pero de repente se sentía muy fría. Mientras iba en el taxi rumbo a la zona del campestre, me quedé mirando mis manos descansando sobre mi regazo. Estaban ásperas, con la piel curtida y llena de pequeños pinchazos que ya ni siento. Esas marcas son el mapa de mi vida, la historia de cómo saqué a Lucía adelante yo sola. La gente ve a mi hija hoy, tan elegante, tan licenciada, y no se imagina lo que costó llegar ahí. Me acordé de aquellas noches interminables, hace ya 15 o 20 años, cuando el zumbido de mi vieja máquina de coser era el único sonido en la casa a las 3 de la mañana. Yo cosía ajeno, arreglaba bastillas, hacía uniformes, lo que cayera, con los ojos ardiéndome de sueño, solo porque Lucía se había encaprichado con ir a la universidad privada. Me decía llorando que ella no podía juntarse con la chusma, que si quería ser alguien tenía que relacionarse con gente bien. Y yo, tonta de mí, le creí. Pero el sacrificio más grande no fue el desvelo, fue el terreno de mi papá, ese pedacito de tierra a las afueras de León, que mi viejo cuidó con tanto amor para su vejez y que me dejó a mí como única herencia. Cuando Lucía quiso su departamento, ese en el que vive ahora y donde se siente tan señora, no le alcanzaba ni para la mitad. Vendí el terreno, lo rematé. Mejor dicho, con un dolor en el alma que todavía me dura, para darle el enganche completo y que ella no tuviera que pagar renta. Las escrituras quedaron a mi nombre, por un consejo de mi compadre. Bendito sea Dios, aunque ella siempre le dice a sus amigos que es su departamento. Yo nunca la desmiento. Dejé que ella brillara con mi luz, aunque eso significara quedarme yo a oscuras. El taxi se detuvo frente a la reja de la casa de mis consuegros, y sentí ese nudo en el estómago que siempre me da cuando vengo aquí. La casa es inmensa, de esas modernas que parecen museos, frías y llenas de vidrio. El guardia de seguridad me miró de arriba abajo al ver que bajaba de un taxi, y no de una camioneta del año, y tuve que dar mi nombre 2 veces antes de que me abriera. Caminé por el sendero de piedra sintiéndome chiquita, apretando mi rebozo contra el pecho como si fuera un escudo. Todo ahí olía a dinero, a un mundo donde yo sobraba. Al entrar, el contraste fue como un golpe. Todo brillaba. Había un árbol de Navidad gigante, decorado con esferas que seguramente costaban más que mi despensa de la semana. Lucía estaba ahí, en medio de la sala, pero parecía otra persona. No era la muchacha que había estado en mi cocina hacía unas horas. Aquí se movía con una ansiedad nerviosa, desviviéndose por atender a Consuelo, su suegra. La vi sirviéndole una copa de vino, acomodándole el cojín, riéndose exageradamente de cualquier cosa que la señora decía. A mí apenas me saludó con un gesto rápido de la cabeza, como quien saluda al servicio, y siguió en lo suyo. Intenté acercarme a la plática. Quise comentar algo sencillo. Dije que la noche estaba fresca, que se antojaba un ponchecito caliente. Pero apenas abrí la boca, Lucía me lanzó una mirada fulminante, de esas que cortan el aire. Me estaba diciendo sin palabras que me callara, que no fuera a decir naquerías, que no la avergonzara. Me sentí tan humillada, que mejor me quedé callada en una esquina del sofá, con las manos juntas, tratando de hacerme invisible. Consuelo, la madre de mi yerno, estaba sentada como una reina en su sillón. Es una mujer que siempre sonríe,
pero es una sonrisa que nunca le llega a los ojos. Me miró por encima de su copa de cristal, recorrió con la vista mi vestido sencillo, mis zapatos cómodos, y luego soltó el comentario con esa voz suavecita que usan las señoras ricas para ser groseras sin que se note. Dijo que qué bueno que yo había podido ir a visitarlos, aunque fuera solo un ratito, porque se imaginaba que tendría muchas cosas que hacer en mi casa. Lo dijo con una ironía tan fina que si una no pone atención, hasta parece amabilidad. Pero yo entendí perfectamente. Me estaba diciendo que ese no era mi lugar, que mi presencia era tolerada pero no deseada, y que mi visita tenía fecha de caducidad esa misma noche. Sentí que la cara me ardía de vergüenza. Busqué la mirada de Lucía, esperando que ella me defendiera, que dijera algo, que le recordara a su suegra que yo soy su madre. Pero Lucía solo bajó la vista y se puso a acomodar unas servilletas, fingiendo que no había escuchado nada. En ese momento, algo se me rompió por dentro, más que el cansancio o el dinero gastado. Me tragué mi orgullo, pasé saliva con dificultad y forcé una sonrisa para no hacer un escándalo. Por amor a ella, siempre por amor a ella, me quedé ahí sentada, aguantando el desprecio en silencio, sin saber que el golpe final todavía estaba por llegar. El momento del brindis llegó justo cuando servían esa sidra espumosa en copas de cristal tan fino que me daba miedo romperlas con mis manos toscas. El ambiente en el comedor era de risas ligeras, de esa alegría que da el tener la panza llena y ninguna preocupación en la cabeza. Yo estaba sentada en la orilla de la silla, como siempre, tratando de ocupar el menor espacio posible, cuando vi que Lucía se ponía de pie. Sus ojos brillaban, pero no con ese brillo dulce que tenía de niña cuando veía los regalos bajo el árbol, sino con un brillo duro, de triunfo, de quien está a punto de dar el golpe final en un escenario. Golpeó suavemente su copa con una cucharita de plata para pedir silencio. Todos callaron. Mi hija se veía imponente. Tengo que admitirlo, con ese vestido de terciopelo, que seguramente costaba lo que yo gasto en comida en 6 meses. Sacó de su bolsa un sobre dorado, un sobre grueso y elegante que parecía pesarle en las manos. Yo sentí un aleteo en el corazón, una esperanza tonta y vieja que se resiste a morir. Por un segundo, solo por un segundo, pensé que a lo mejor diría algo sobre mí, sobre el esfuerzo que hice para estar ahí, o quizás agradecería la cena que le preparé y que despreció. Qué ilusa fui. Lucía carraspeó y empezó a hablar con esa voz impostada que usa ahora. Dijo que quería aprovechar la noche para honrar a la mujer que más la inspiraba en la vida. Dijo que quería agradecerle a la persona que le había enseñado lo que realmente significa la clase, el buen gusto y el estilo. Mis manos, que estaban apretando la servilleta de tela bajo la mesa, se quedaron quietas. Sabía que no hablaba de mí. Yo no sé de clase ni de estilo. Yo sé de trabajar, de fregar pisos y de coser hasta que sangran los dedos. Entonces se giró hacia Consuelo, su suegra, y le entregó el sobre con una reverencia casi teatral. Dijo que era un pequeño detalle para agradecerle por haberla recibido en su familia. Consuelo abrió el sobre despacio, saboreando el momento, y sacó unos boletos de avión y unas reservaciones impresas. Lucía anunció con orgullo que era el viaje a Europa que Consuelo siempre había querido hacer. París, Roma, Madrid, un viaje de lujo, todo pagado. Escuché a los cuñados murmurar impresionados. Alguien dijo por lo bajo que ese chistecito no bajaba de 100,000 pesos. En ese instante sentí que el aire se me escapaba de los pulmones, como si alguien me hubiera dado un puñetazo en la boca del estómago. El mundo se me puso borroso. 100,000 pesos. La cifra me retumbaba en la cabeza. 100,000 pesos. Mi mente viajó de golpe a la semana pasada, cuando Lucía llegó a mi casa llorando, con la cara lavada y fingiendo angustia. Me dijo que tenía una urgencia médica, unos estudios carísimos que el seguro no cubría, algo de matriz, me dijo. Me juró que estaba desesperada. Y yo, angustiada por su salud, fui al banco y saqué los 30,000 pesos que tenía guardados para cualquier emergencia de mi vejez. Se los di en efectivo, billete tras billete, bendiciéndola para que se curara.
No era para su salud. Era para comprar el cariño de esta señora, que ahora miraba los boletos con una sonrisa satisfecha, como quien recibe un tributo merecido. Mi dinero, el sudor de mis años, completó ese regalo para una mujer que nunca ha trabajado un día en su vida. Sentí una náusea terrible, una mezcla de coraje y un dolor tan profundo que no sabía ni dónde ponerlo. Pero lo peor no fue el dinero. Lo peor vino después. Lucía alzó su copa otra vez, radiante, ignorando mi palidez, ignorando que yo estaba ahí, convertida en una estatua de sal. Miró a Consuelo a los ojos y dijo las palabras que terminaron de romperme por dentro. Dijo que quería proponer un brindis por ella, por Consuelo, porque ella era su verdadera mamá. Dijo que Consuelo era la madre que la vida le había regalado para corregir el rumbo. El silencio que siguió a sus palabras fue para mí un abismo. Nadie me miró, nadie volteó a ver a la mujer bajita y morena sentada en la esquina, la que la parió, la que le limpió la fiebre, la que vendió su tierra para darle techo. Para ellos, yo no existía. Para mi hija, yo era un error en su biografía, un antecedente vergonzoso que había que borrar con viajes a Europa y apellidos compuestos. Sentí que se me helaba la sangre. Mis manos empezaron a temblar tanto que tuve que soltar la servilleta para que no se notara. Miré mi copa llena de sidra, esa bebida dulce que de repente me parecía veneno. No la toqué. No podía brindar por mi propia muerte en vida. Me levanté despacio, con las piernas pesadas como plomo. Nadie se dio cuenta. Estaban demasiado ocupados celebrando a la verdadera madre. Al cruzar la puerta de esa mansión, el aire frío de la noche me golpeó la cara, y fue lo único que me hizo sentir viva. Caminé por la banqueta de piedra, alejándome de las luces y las risas. A lo lejos, empezaron a sonar los cohetes de la Navidad, explosiones de luz y ruido que celebraban el nacimiento de un niño Dios, mientras yo sentía que acababa de perder a mi hija para siempre. Caminé sola hacia la parada del camión, con el corazón hecho pedazos y la certeza amarga de que, esa noche, algo se había muerto dentro de mí, que ni todos los rezos del mundo iban a poder resucitar. Amaneció el 25 de diciembre, con ese silencio pesado que solo se siente en las mañanas de Navidad, cuando el mundo entero parece estar durmiendo la cruda de la fiesta. Yo estaba en mi cocina, desayunando sola mis romeritos con una taza de café de olla, tranquila, mirando la luz del sol entrar por la ventana y pegar justo en el altarcito de la Virgen de San Juan de los Lagos que tengo en la repisa. Curiosamente, la comida me supo mejor que nunca. El recalentado siempre agarra mejor sabor, dicen, y sentí que con cada bocado me estaba tragando también la tristeza de la noche anterior para convertirla en otra cosa, en algo más duro, más firme. Ya no tenía ganas de llorar. Mis ojos estaban secos y mi corazón, por primera vez en años, estaba en calma, pero era la calma fría que viene antes de tomar una decisión irrevocable. En eso, el celular vibró sobre la mesa de hule. Era un mensaje de Lucía. Lo leí y tuve que leerlo 2 veces porque no daba crédito a lo que veían mis ojos. Con una desvergüenza que solo puede tener alguien que nunca ha conocido la necesidad, me escribía como si nada hubiera pasado. Me decía, con esas palabras dulces que usa cuando quiere algo, que se había gastado todo su dinero en el regalo de su suegra y que andaba muy corta. Me pedía, casi me exigía, que le depositara urgentemente para completar la renta de su departamento y para pagar la tarjeta de crédito, rematando con un te quiero, mami, que se sintió como una bofetada después de que anoche brindara por otra madre. No sentí coraje. Lo que sentí fue una claridad tremenda, como si se me hubiera caído una venda de los ojos. Dejé el celular en la mesa, me terminé mi café despacito y me levanté. Fui a mi cuarto. Abrí el ropero y saqué esa caja de galletas de lámina donde guardo los papeles importantes. Ahí estaban, amarillentas pero vigentes, las escrituras del departamento donde vive Lucía. Ese departamento que compré vendiendo la tierra de mi padre y que gracias a Dios y a la insistencia de mi compadre Ramiro nunca puse a nombre de ella. Por si acaso, comadre, me había dicho él, cuánta razón tenía. Marqué el número de mi compadre,
que es abogado de los de antes, de los que saben que la ley se respeta. Le pedí perdón por molestarlo en día festivo, pero él, que conoce mi historia y la de Lucía desde que era niña, me escuchó en silencio. Le di instrucciones precisas, sin que me temblara la voz. Le dije que quería iniciar el trámite de desalojo inmediato, por falta de contrato y abuso de confianza. También llamé al banco, para cancelar las tarjetas de crédito adicionales que yo le pagaba a Lucía desde hacía años, bajo la excusa de que era para que construyera historial. Corté el chorro. Así, de tajo. No pasó ni una hora cuando mi teléfono empezó a sonar como loco. Era Lucía. La dejé sonar 3 veces antes de contestar. Cuando descolgué, los gritos de mi hija casi me rompen el tímpano. Estaba histérica, llorando y reclamando al mismo tiempo. Me gritaba que cómo era posible que le llegara una notificación así en plena Navidad, que si me había vuelto loca, que cómo le hacía eso a mi propia hija, a su carne y su sangre. Me dijo que era una rencorosa, y que seguro lo hacía por celos de su suegra. Esperé a que terminara de sacar todo su veneno. Respiré hondo, miré a la Virgencita una última vez buscando la paz para no caer en su juego, y le respondí con una voz que desconocí hasta yo misma, una voz grave y serena que no admitía réplicas. Le dije que no eran celos, que era justicia. Le recordé que el dinero que me pidió la semana pasada supuestamente para su salud se lo había gastado en lujos para alguien más, y que eso se llamaba robo. Cuando intentó interrumpirme diciendo que yo era su madre y mi obligación era apoyarla, la corté en seco. Le dije que tenía toda la razón, que las madres apoyan, pero que ella anoche había dejado muy claro quién era su verdadera madre. Así que, con toda la calma del mundo, le dije que fuera a pedirle la renta a Consuelo, a esa mujer que le enseñó de clase, de elegancia y de viajes a Europa, porque yo, Carmen, la mujer que solo sabe de trabajo y sacrificio, ya le había enseñado todo lo que podía. Y colgué el teléfono, sintiendo que por fin, después de tantos años de cargarla, había soltado un peso inmenso de mis hombros. Han pasado ya 2 meses desde aquel día, y mire usted, el aire se siente diferente, más ligero. Ahora estoy aquí, sentada en una banca de fierro en la plaza del expiatorio, disfrutando una nieve de pasta con mis comadres, viendo cómo se pone el sol detrás de los vitrales de la iglesia. Se siente una paz que ya se me había olvidado, esa tranquilidad de saber que una no le debe nada a nadie, y, más importante, que nadie se está aprovechando de su buena fe. Pues quién lo iba a decir, que a mis años me iba a tocar empezar de nuevo, pero ahora con la dignidad intacta y el corazón tranquilo. A Lucía no le quedó de otra que salirse del departamento. Mi compadre Ramiro llevó el asunto con mano dura, y como la muchacha no tenía contrato ni pagaba renta, la ley en Guanajuato fue muy clara. Se tenía que ir. Y se fue. Ahora vive en un departamento chiquito por la zona de San Juan Bosco, un lugar decente, pero muy lejos de los lujos del campestre a los que se había malacostumbrado a costillas mías. Lo que son las cosas, ¿verdad? Me enteré por ahí que cuando fue a pedirle ayuda a Consuelo, a su adorada suegra por la que tanto se desvivía, la señora ni siquiera la recibió en la sala principal. Le mandó decir que ella no prestaba dinero, que eso era de mal gusto, y que los problemas de dinero separan a las familias. Vaya lección de clase y estilo que le dio su verdadera madre. Al final, la tal Consuelo resultó ser más coda que elegante. Al principio me dolió, no le voy a mentir. Una es madre, y siente los tropiezos de los hijos como propios, se le hace a una chiquito el corazón. Hubo noches en que me despertaba queriendo correr a buscarla, llevarle un tupper de comida o darle un dinerito a escondidas para que no batallara. Pero luego me acordaba de su brindis, de esa mirada fría con la que me desconoció frente a todos, y se me pasaba la debilidad. Entendía la mala que la abnegación también tiene un límite, y que el amor de madre no significa ser el tapete donde los hijos se limpian los pies antes de entrar a palacios ajenos. Recuperé mi departamento y lo puse en renta, pero esta vez con contrato notariado y con gente seria, como debe ser. Con ese dinerito extra y mi pensión, ya no ando tronándome los dedos a fin de mes. Mis amigas, doña Estela y doña Lucha, dicen que me veo más joven,
que hasta el color me volvió a la cara. Y pues sí, ándele, tienen razón. Me quité de encima un peso de 100.000 mentiras y de ingratitudes que me estaban doblando la espalda más que la edad. Antes de venirme a acostar, pasé a prenderle su veladora a la Virgencita de San Juan de los Lagos, como hago todas las noches. Pero esta vez mi rezo fue distinto. Ya no le pedí que me la cuidé de los peligros de la calle, porque Lucía ya es una mujer hecha y derecha que tiene que aprender a cuidarse sola. Tampoco le pedí que me la traiga de vuelta llorando y arrepentida, porque el perdón de dientes para afuera no sirve de nada si no hay cambio de conciencia. Me hinqué despacito, porque las rodillas ya duelen con el frío de la noche, y mirando la imagen de la Virgen le pedí otra cosa. Le pedí que le dé madurez a mi hija, le pedí que ese golpe de realidad, que esa soledad en su departamento rentado sin lujos, le sirva para entender que el valor de las personas no está en la marca de la ropa ni en los viajes a Europa, sino en la lealtad y en las manos que trabajaron para darle de comer. Le pedí que entienda que el malinchismo, eso de despreciar lo propio por adorar lo ajeno, solo deja el alma vacía. Yo aquí sigo, firme. Aprendí que para ser buena madre, primero tengo que ser justa conmigo misma. Y si algún día Lucía regresa, tendrá que ser buscando a Carmen, a su madre la trabajadora, la que huele a romeritos, a cebolla y a esfuerzo, y no a la financiadora de caprichos que ella se inventó. Mientras tanto, yo me quedo aquí, sonriendo, disfrutando de este silencio que por fin me sabe a gloria. Han pasado meses y por fin respiro paz. Lucía sigue en San Juan Bosco, aprendiendo a la mala lo que cuesta la vida, pues su suegra nunca la ayudó. Yo recuperé mi departamento, lo renté legalmente, y ahora vivo tranquila, disfrutando mis nieves de pasta con mis comadres, sin deudas ni desprecios. Aunque a veces me duele su ausencia, duermo tranquila sabiendo que hice lo justo para las dos. La dignidad de una madre no se negocia, ni siquiera por amor a los hijos. Mi consejo es claro: nunca pongan su patrimonio en manos de otros sin un contrato legal de por medio, aunque sea familia. Papelito habla y protege su vejez, porque el corazón a veces nos traiciona. ¿Y tú, hasta dónde serías capaz de aguantar por un hijo antes de decir basta? Carmen, 68 años.